Continuando con el estudio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estábamos hablando la importancia, por qué debemos estudiar este tema tan importante. Entonces, ayer estuvimos viendo lo que es el punto número 1, la importancia de estudiar este tema. Primero dijimos era para estar preparados. Ahora, el punto número 2 es para que no seamos engañados. Quiero que lean conmigo Mateo 24, del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es interesante ver lo que el Señor les estaba diciendo en el mero contexto de la pregunta que los discípulos le están haciendo con relación a su venida y al fin del tiempo, al fin del siglo. La respuesta que les da es sumamente interesante, porque dice, el Señor les dice: mirad que nadie los engañe. Con todo mi corazón creo que el engaño va a ser la trampa que el enemigo va a estar usando específicamente en aquellas cosas que tienen que ver con la venida de nuestro Mesías y con el fin de los tiempos. El engaño va a estar fluyendo de una manera tan tremenda que el Señor nos advierte y nos dice que muchos, no dice pocos, dice muchos serán engañados. Es muy importante, amados, que logremos captar y logremos entender que nosotros, además de la preparación que estuvimos viendo el día de ayer, es muy importante que también nosotros estemos muy atentos para que nuestros corazones no sean engañados. El temor en mi corazón, en lo personal, es que cuando dice la Escritura y por la misma boca de nuestro Mesías que muchos serán engañados, yo me preguntaba, le decía: Señor, ¿qué garantía hay de que nosotros no seamos parte de esos muchos? Porque el problema nuestro a veces es de que decimos así muchos y asumimos que es entre esos muchos, nosotros no estamos ahí. Pero el problema es lo que dice el siguiente verso, allí en Mateo 24, y en el verso 10 y 12 dice: muchos tropezarán, escuchen, amados hermanos, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En estos 3 versos aparece la frase muchos, muchos, muchos. Es interesante porque no está hablando de poca gente. Ahora, no creo que sean varios grupos de muchos. Lo que yo creo que aquí hay una correlación. Lo que creo que aquí es de que el problema está en lo primero que él nos menciona. Dice: muchos tropezarán. Creo que la carnada del enemigo para este tiempo, para que muchos tropiecen, es la ofensa. El tener un corazón ofendible es una garantía exacta de que nosotros vamos a tropezar. Cuando alguien está ofendido, cualquier cosa lo hace tropezar. De tal manera que es muy importante que cuando nosotros estudiamos acerca de la segunda venida, debemos estar conscientes, amados, que si queremos participar de estas cosas gloriosas que el Señor hará en medio de la tierra, es necesario que nuestro corazón esté libre de ofensas. En la carta de Santiago, en el capítulo 3 y en el verso 2, dice algo sumamente importante, porque aquí hay un problema. El problema con relación a la ofensa es que nosotros muchas veces vemos cuando alguien nos ofende. Y eso hace que nuestro corazón se mantenga alejado aún de la presencia del Señor. Pero el problema nuestro es que no logramos ver que también nosotros muchas veces ofendemos. Y es lo que dice Santiago.
En el capítulo 3 y en el verso 2 dice, porque todos, amados, todos, no existe un ser humano que alguna vez no haya ofendido. No existe un ser humano que alguna vez tampoco se haya sentido ofendido. Ofendemos y nos sentimos ofendidos. Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces, no pocas veces, muchas veces. Si alguno, dice Santiago, no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Yo creo que el poder hablar las palabras correctas, ese es una clave, amados hermanos. En el libro de Proverbios dice, besados serán los labios de aquel que responde palabras correctas. Hay una clave para que en este tiempo que nosotros no ofendamos, y si nos ofenden, hacer a un lado la ofensa. Y es que nosotros tengamos palabra, como dice el apóstol Pablo también, que siempre nuestras palabras deben ir sazonadas con sal. Que cuando nosotros hablamos, debemos hablar con gracia. Pero lo que estamos viendo es que el segundo punto es no ser presa del engaño. Amados, quiero decirles que si nosotros no dejamos que Dios trabaje en nuestros corazones y que cualquier cosa nos ofende, hermanos, tenemos graves problemas. Debemos entender primeramente que no solamente nos han ofendido, sino que también nosotros en muchas, como dice Santiago, muchas veces también hemos ofendido. De tal manera que cuando uno pone todo esto en la balanza delante del Señor, uno reconoce que el único que nos puede ayudar para salir de esta situación y no terminar teniendo un corazón ofendible y ser presa fácil del enemigo, es que el Señor nos capacite con su gracia. Hay una escritura en Proverbios 19:11, dice claramente que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Es muy importante que nosotros logremos entender esto. No importa lo que nos puedan hacer. Realmente el Señor pagó un precio sumamente alto que nosotros como cristianos no debemos tropezar en aquellas cosas que el enemigo va a ponernos. Debemos estar muy atentos, como hablábamos en la sesión anterior. Estábamos hablando de no vivir una vida descuidada. Y aún en esto, hermanos amados, es muy importante que nosotros mantengamos un corazón puro delante de nuestro Dios. Cuando nosotros caminamos de esta manera, entonces puede venir la ofensa, pero entendiendo lo que el Señor dice aquí en Proverbio, que la honra del hombre es pasar por alto. No es que no le importe la situación, es que uno sopesa las cosas y no vale la pena el enredarnos en situaciones que alguien habló cosas que no convenía, que alguien hizo cosas y me dañó. Tienes que lanzar eso fuera de tu corazón. Debemos pedirle a nuestro buen Dios que nos dé la gracia para no tener un corazón ofendible y también la gracia para no ofender nosotros a otros. Hay una advertencia para aquellos que causan tropiezos. En Mateo 18:7, el Señor declara algo muy importante. O sea, los tropiezos, las ofensas siempre van a venir. Ahí dice en el verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan esos tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Yo creo que el Señor quiere librarnos, más en esta hora tan importante que estamos viviendo. Amados, el enemigo va a ponernos cascaritas porque no son cosas graves. Realmente hay gente que se ofende por cosas tan sencillas. Hablábamos un día de estos con mis hijos y yo les digo, realmente esta generación es una generación de cristal. Hay que tocarla con cuidadito porque fácilmente se quiebran. Yo creo que el Señor nos está ayudando para que no nos ofendamos. Si alguien dijo algo, ya sea cierto o mucho menos si es mentira, no tienes por qué ofenderte.
Tienes que dejar que Dios trate con eso en tu corazón. Ahora, en la primera carta del apóstol Juan, él da otra clave, llamémosla. La primera clave es que la honra del hombre, al entender eso, es pasar por alto la ofensa. Pero hay una clave muy linda, y es cuando nosotros nos estamos relacionando los unos con los otros, porque lastimosamente las ofensas vienen más cuando la gente que más amamos dijo algo, hizo algo, y aquello que dijo o hizo nos dañó. Debemos de tener un corazón sensible para el Señor y no un corazón ofendible. Ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y en el verso 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Fíjense, qué interesante. El que ama. Si nosotros verdaderamente amamos a nuestro hermano, la Escritura dice que vamos a permanecer en luz. Y al permanecer en luz, dice que no habrá en nosotros tropiezo alguno. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El apóstol Juan, el apóstol del amor, dice claramente acá que para que nosotros la ofensa no cause estragos adentro de nosotros, debemos de hacer lo que el Señor nos dijo: amarnos los unos a los otros, sin hipocresía. El Señor quiere que nosotros aprendamos a derramarnos los unos por los otros. Esa clave es muy importante, porque el que ama no le desea el mal a otro. El Señor dijo en una ocasión que lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro. Dice el Señor que cuando nosotros caminamos de esa manera, seremos libres, amados hermanos, de cualquier cosa que nos haga tropezar. En conclusión, si no le permitimos al Señor, porque aquí quiero ser bien claro, todos tenemos la tendencia a ofendernos, y eso debemos de reconocerlo delante del Señor. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo trate esa área en cada uno de nosotros. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo tratar esa área, y nosotros dejamos que la ofensa vaya haciendo nido en nuestros corazones, amados hermanos, vamos a tener un corazón ofendible, y cualquier cosa que venga a nuestra vida, siempre vamos a estar a la defensiva. Siempre vamos a sentir que nos están atacando. Siempre vamos a escuchar algo de más, porque recuerden que el príncipe del aire es Satanás, y ese va a tratar, aún cambia las palabras para que nosotros pensemos mal de nuestro prójimo. Debemos de tener un corazón puro, un corazón que ame al Señor, que amemos a nuestros hermanos y que pasemos por alto cualquier ofensa. Ese es el punto número 2 de por qué es importante, porque cuando nosotros lo ponemos todo esto a la luz de la venida de nuestro Mesías, a la luz de lo que Él estará haciendo en medio de su pueblo, y poder recibir al Señor cuando Él venga, hermano, nada de lo que te pueda hacer el hombre o de lo que puedan hablar vale la pena. Nada te debe detener, porque la advertencia es que muchos serán engañados. Pero esos muchos son aquellos que les han causado tropiezos, han sido ofendidos, y por haberse multiplicado, dice el Señor, la maldad, el amor de muchos. Hoy, por la cuestión de la pandemia, estamos viendo también algo muy interesante. Muchos cristianos se están enfriando, definitivamente. Hoy no es el momento de detenernos, hermanos. El hecho de que no nos estamos reuniendo en el local de la iglesia todos los días, o los días que teníamos servicios, hermanos, esto no nos da carta libre para que nosotros digamos, bueno, hoy solamente no. Debes, hoy más que nunca, como decíamos en la sesión anterior, debemos de levantar un altar en nuestras casas. Debemos tener un lugar secreto a donde venir delante del Señor,
hoy más que nunca, porque el día de su manifestación se acerca y el día de su venida está pronta, amados hermanos. Entonces, es muy importante estudiar esto. Primero dijimos, para estar preparados, para que cuando Él venga no salgamos delante de Él avergonzados. Lo segundo es para que no seamos engañados. El tercer punto es porque parte del ministerio del Espíritu Santo es prepararnos para las cosas que han de venir. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Escuchen esto: cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber, además de hablar toda la verdad, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Básicamente el Señor está dividiendo el ministerio del Espíritu Santo en dos partes: guiarnos a la verdad, porque la palabra de Él es la verdad. Y la Escritura dice que la palabra de Él es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma y hace una separación, llega hasta los tuétanos, dice, para hacer una separación entre el alma y el espíritu. Es la palabra de Dios, es parte del ministerio del Espíritu Santo, el estarnos limpiando. La palabra de Él nos limpia, la palabra de Él nos libera, la palabra de Él hace que haya un corte y que nosotros logremos llegar a alcanzar ese nivel que el Señor quiere que alcancemos en nuestra caminata cristiana. Y entre tanto está pasando eso, también a otra parte del ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos las cosas que han de venir. No para tener temor, no para tener miedo, no para ver si nos escondemos. No, es para estar preparados. Parte del ministerio del Señor es mostrarnos las cosas y decirnos puntualmente qué es lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo que estamos viviendo. Nuestro buen Dios, Él ha dejado su Santo Espíritu. Y como el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, que debemos de estar persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar, a completar para el día de su manifestación, para el día de Cristo. En otras palabras, hay una obra preciosísima que está sucediendo en tu vida, está sucediendo en mi vida, y esa obra preciosísima es exclusiva del Santo Espíritu de Dios. Y vuelvo a repetirles, la obra preciosa que Él está haciendo adentro de nosotros, Él ya la comenzó. Probablemente tú puedas examinarte y decir, no he avanzado nada, pero a los ojos de nuestro Mesías, amados hermanos, las cosas han ido caminando a la velocidad, llamémosle así, como Él lo ha estado permitiendo. Obviamente, si cada uno de nosotros deja que esa obra sea culminada o sea cumplida en nosotros. Entonces, ese punto número 3 es sumamente importante. Debemos entender que parte del ministerio del Espíritu Santo, y hoy más que nunca necesitamos, porque Él es el que abre el entendimiento, Él es el que abre nuestros ojos para que veamos el tiempo en que estamos viviendo. Y el punto número 4 de por qué estudiar la segunda venida de Cristo es para que conozcamos el tiempo en que vivimos, para que conozcamos los tiempos y las sazones. En la carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, del verso 1 al 4, el apóstol escribe esto: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, increíble lo que el apóstol dice acá, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
aleluya, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, escuchen, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Básicamente, el apóstol nos está diciendo y les dice a los tesalonicenses, y obviamente también el mensaje es especialmente para nosotros que vivimos los fines de los siglos, es de que nosotros no somos de la noche, de tal manera que nosotros ese día no nos debe de agarrar desprevenidos. Es lo que está diciendo, para que aquel día no lo sorprenda. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de minar su casa, él estaría muy atento para que no dejar que el ladrón entre fácilmente? Va a velar. Así el Señor nos está diciendo que nosotros debemos conocer los tiempos. Necesitamos entender las sazones, el momento cuando nuestro Mesías, Él va a manifestarse en medio de la tierra. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escuchen, aquí cuando el Señor está diciendo esto, Él no está diciendo que no podemos saber los tiempos, no podemos entender, porque Pablo, hablándole a los de Tesalónica 20 años después de esto, él les dice que ellos ya no tienen necesidad de que él les escriba acerca de los tiempos y de las sazones. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a los discípulos: ahorita no pregunten eso, ¿verdad? El Señor lo ha puesto en su sola potestad, mi Padre, pero va a llegar el momento en que yo voy a revelarlo. Obviamente Pablo ya lo había recibido 20 años después, y él les dice a los de Tesalónica que ellos no tienen necesidad de que el Señor, de que Él les diga cuándo van a ser los tiempos y en qué momento va a suceder aquel día. Él está hablando de la segunda venida. No tienen necesidad de que yo les escriba esto, porque ustedes ya lo saben perfectamente. Eso me gusta. Eso quiere decir, amados, que tú y yo podemos saber perfectamente los tiempos en cuanto el Señor va a manifestarse. Y por eso es este estudio, porque hay eventos que van a suceder exactamente antes de que Él venga en su segunda venida. Así que oramos para que nuestro buen Dios, el Dios de amor y de misericordia, nos ayude en este recorrido que vamos a hacer en este estudio, para que podamos comprender, para que podamos entender que el Señor quiere tener un pueblo sumamente preparado, un pueblo bien dispuesto, escuchando la voz del Espíritu, teniendo comunión con Él, con los santos, y preparándonos para ese día glorioso que se nos avecina. Definitivamente, el Señor quiere revelarnos. Él quiere revelar los tiempos y las ocasiones. El Señor no tarda, amados hermanos, en hacer cosas sumamente importantes, pero es necesario que cada uno de nosotros estemos orando delante del Señor y tener un corazón expectante, porque nuestro Dios ya ahorita está haciendo cosas muy lindas en medio de la tierra y en medio de su pueblo. Que el Señor nos bendiga.